A todos, muy buenas tardes, casi las 2:30 acá en Argentina, las 7:30 en Israel. Estamos por hablar con Golda Meir, vamos a hablar acerca del acuerdo de paz que se está intentando firmar en las próximas... ahí voy, dame un segundito que espero. Ay. Hola, hay un montón de gente. Espérennos, Muy 2020 volver a hacer este tipo de tecnologías, pero si funciona estaría buenísimo. A ver. Gorda, ahí te veo, ya te mandé request. Fíjate si con eso va. Buenas a todos, gracias por sumarse. Esperamos que les interese la conversación. Pueden mandar preguntas. Vamos de vuelta. A ver ahí. A ver ahora. A ver cómo. ¿Cómo va? Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí. Che, como. Bueno. Ay, Dios, estoy hecha mierda, por favor. Lindo verte igual. Contame un poco, estabas recién hace un ratito en la calle, contame si hay espíritu de que la guerra se termina o es algo que No, todavía no se acá. palpita. No, acá en Jerusalén es como que está todo por ahí. Si estuviera en la plaza y en Tel Aviv, debe haber muchas más. eh, Debe estar la movilización, deben estar todos ahí, pero acá en Jerusalén es mucho más tranquilo, no hay una. O sea, no hay no ha cambiado nada, digamos, en la vida normal. Aparte acá es Hola Moed, ¿viste? Está la gente con la festividad, están en Es otra Sukkot. completamente, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, supongo que en Tel Aviv debe ser diferente. Perfecto. Y es, bueno, la festividad de Sukkot, así que hay mucha gente que está en la Sukkah comiendo, celebrando y siguen en esa. Y aunque no se note en el clima, ni siquiera en la residencia de Bibi no hay nada, no. No, ahí siempre hay protestas, o sea, yo no estoy viendo porque en general las protestas empiezan acá, se reúnen por acá en Jaffa y caminan hasta la residencia del primer ministro, eso en general todos los Shabbatot. Apenas termina Shabbat, siempre hacen esa protesta acá en Jerusalén, pero hoy no veo que haya protesta ni veo que haya una convocatoria a protestar. No tendría mucho sentido una protesta en este contexto, pero seguramente, obviamente, recordemos que la primera fase del acuerdo se va a firmar en este momento, teóricamente ahora Sí, se estaría firmando y oficializando, entonces supongo quizá cuando se haga oficial hay otra cosa. Perdón, pero me distrae que no sé si tengo un filtro o qué, pero yo me veo muy extraña en este video. A ver. se te ve bien. No, Ah, no bueno. tenés filtro, estás bien, estás bien. Tranca. Escuchá, ahí Trap tuiteó que parece que los secuestrados vuelven lunes o martes. Sí, a ver, como, como para un poco, como para decir más que nada los puntos, ¿no? Este acuerdo que teóricamente ya estaría firmándose hoy la primera etapa, que es un acuerdo mediado por los Estados Unidos, pero también por Qatar, Egipto y Turquía, teóricamente, implica que en una primera etapa se liberarían a los 20 rehenes con vida que tendrían que salir entre el lunes y el martes, teóricamente. Dentro de los Implicaría cuales hay tres argentinos. Eitan tres Horn, argentinos, los hermanos Ariel, Cunha y Tank Horn. eso. Eh, Previo a esto, Israel tendría que retroceder un poco en sus posiciones en la Franja de Gaza, sobre todo en las posiciones que tomó a partir de agosto de este año,
que fue la operación que lanzó para tomar la ciudad de Gaza. Serían esas las posiciones de las que tendría que retirarse, pero no es demasiado. O sea, Israel se quedaría casi en el 60% de Gaza, controlaría la frontera con Egipto, pero una vez, obviamente lo que se hace primero es, apenas se firme el acuerdo y se haga oficial, sería un cese al fuego inmediato, ya se terminarían las agresiones, Israel tendría que retirarse a esas posiciones y inmediatamente después, o sea, de que Israel se retire, tendría que comenzar la liberación de secuestrados. Creo que una de 72 horas después de la retirada israelí tendría jamás que entregar a los 20 secuestrados vivos. Además, jamás se tuvo que comprometer, esto es lo que se dice, se tuvo que comprometer a que no iba a haber ningún tipo de show, ni ningún tipo de ceremonia de liberación de secuestrados. Como vimos en etapas anteriores. Como vimos en enero, febrero de este año, que no solamente hacían shows macabros con cada liberación, sino que liberaban 3 tipos por semana, o sea, era una cosa totalmente delirante. Acá sería la liberación de los 20 secuestrados vivos entre el lunes y el martes, que coincide justamente que es algo curioso, con la festividad de Simchat Torah, que es este lunes, que fue justamente durante la festividad de Simchat Torah que ocurrió el 7 de octubre y estas personas fueron secuestradas, por lo cual 2 años después en la misma festividad serían liberadas. Entonces entre el lunes y el martes tendríamos la liberación de los 20 secuestrados vivos, y después hay otro punto que es la liberación de los cuerpos, porque hay 28 secuestrados que están muertos, que tienen los cuerpos. Antes de pasar a eso, pregunta acá mi hermana, ¿cómo se sabe quiénes están vivos? Bueno, algunos mandaron pruebas de vida y otros supuestamente jamás entrega estas listas, ¿no? Bueno, sí, Israel ha tenido pruebas de vida de 20 de los 48 y 26 sabe que están muertos. Hay otros 2 que se trata de un secuestrado nepalés, de Bipin Joshi, que ayer Israel hizo público un video que encontró en Gaza, pero un video del 2023, y un soldado israelí, Tamir Nimrodi. Son 2 de los que Israel nunca tuvo pruebas de vida y que considera o teme por su estado. Yo creo que en los últimos días leímos que Hamás entregó información de los 20 rehenes vivos, lo cual fue de alguna manera una confirmación que son 20 los que están vivos y de alguna manera una confirmación también que estos 2 no estarían con vida. Todavía no se sabe oficialmente, por lo cual vamos a seguir diciendo que no se sabe, pero yo creo que lamentablemente no están con vida el soldado israelí y el secuestrado nepalés. Espero que no sea así. Pero en todo caso son 20 rehenes vivos y 28 o 26, vamos a ver, que están sin vida. Y los cadáveres de esto hay que tener cuidado con esto, porque jamás dice que no los encuentra todos los cadáveres. Que este es un punto que estuvo ahí de discusión respecto a las negociaciones de este acuerdo, porque jamás dice que no puede liberar a todos los cadáveres en tan poco tiempo porque no los tiene que encontrar, que no los tiene. De hecho, se planteó una fuerza internacional que ingresara a Gaza, de israelíes, de americanos, de cataríes, o sea, de todos los que participaron, de Turquía, de Egipto, una fuerza internacional que entraría a buscar cadáveres. Eso es algo que está contemplado porque jamás dice que no los encuentra. La realidad es que cuando los quiere encontrar, los encuentra. Entonces, a mí eso me parece un poco deshonesto y para poner un poco de piedras en el camino. Pero sí, o por lo menos que quizás como Israel teme que se estén guardando una ficha de negociación, ¿no? Sí, ganar un poco de tiempo, decir, bueno, y hay que ver también qué cadáveres dicen que no encuentran, porque a mí no me extrañaría que de pronto el cadáver de los soldados sean los que no encuentran, o el cadáver, no sé, del comandante Hamami, que tienen secuestrado, su cuerpo, que es uno de los soldados de mayor rango caídos en la guerra, que son obviamente cadáveres con los cuales después jamás podría pedir un montón de cosas, ¿no? Porque tienen de alguna manera más valor, lo cual es bastante cínico decir esto, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista de ellos. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Por ahí realmente, ¿no? En todo lo que es la guerra, la destrucción de un túnel, hay algún cadáver que no lo encuentran, hay que ver. Obviamente es una discusión espantosa, pero esperemos que dentro de la medida de lo posible la mayor cantidad de cuerpos también puedan recuperarse. Y acá hay otro elemento también que es importante, porque por los 20 rehenes vivos que va a liberar Hamás, Israel va a tener que liberar unos 2.000 prisioneros, 1.700 prisioneros que capturó durante la guerra. ¿Son prisioneros de qué tipo? Los 1.700 que capturó durante la guerra no está claro, o sea, no sé si son
terroristas de Hamás que se capturaron el mismo 7 de octubre dentro de Israel, o terroristas de Hamás que se capturaron durante la guerra en Gaza. Entonces no sabemos en ese sentido cuáles son los cargos por lo que están, a quién mató cada uno, pero además de esos 1.700, hay 250 que son condenados a prisión perpetua, o sea, son personas que estaban antes de la guerra del 7 de octubre en la Que cárcel de fueron Israel. juzgados, procesados, condenados y ya tenían una sentencia clara que de acá hasta que se mueran tenían que estar en la cárcel y Israel los devuelve así todo, muchos de los cuales están condenados por crímenes, por matar varios israelíes. Sí, por atentado donde mataron a decenas de personas. O sea, esas son las personas que tendrían que liberar a Israel. Pero lo que sí me parece curioso, y que ahora vamos a ir con el punto que para mí es central, es que esta vez, por los cadáveres, Israel va a liberar cadáveres. O sea, va a intercambiar los cadáveres de los rehenes por cadáveres de palestinos que tiene Israel. Aparentemente 15 cadáveres de palestinos por un secuestrado que esté muerto, lo cual es diferente porque recordemos que anteriormente Israel ha tenido que liberar presos vivos, 20, 30, 50 incluso, por cadáveres. Israel ha tenido que liberar terroristas por el cadáver de Fir Vivas, por ejemplo. Entonces, que esta vez sea, y además Israel se comprometió a no liberar, por ejemplo, a Barghouti, que es uno de los principales líderes o los terroristas de mayor rango que tiene presos, y que Contame de este Barghouti, ¿tiene alguna chance de tener alguna carrera política posterior a haber estado preso? sí, sí, o sea, el tipo está condenado a cadena perpetua, es un terrorista peligroso, fue responsable de muchos atentados durante la segunda intifada, pero además no lo tiene muchas posibilidades de disputarle el poder en la autoridad palestina, o sea, convertirse en el nuevo líder de la autoridad palestina que hoy es Mahmoud Abbas, ¿no? Entonces, no es solamente negarse a liberarlo porque es un terrorista peligroso, sino también porque podría obviamente pasar a una actividad política y convertirse en el nuevo líder de palestino, digamos, de la autoridad palestina, que es, recordemos, la autoridad que reconoce Israel y que reconoce el mundo, y es un terrorista peligroso. Entonces, obviamente, eso es un peligro para Israel, no lo va a liberar. Y otra cosa que no va a hacer Israel es liberar los cuerpos de los Sinwar, de Yahya Sinwar y de su hermano Mohammed. Israel se ha negado a que estén incluidos también entre los cadáveres que tiene que liberar. Pero lo que creo que es esto es que son condiciones, la verdad, de este acuerdo, a mi entender, muy favorables para Israel. Por eso yo estoy con cautela, ¿no? O sea, obviamente ahora se va a firmar, obviamente todos cruzamos los dedos, esperemos que en pocos días estemos viendo a los 20 secuestrados vivos otra vez en Israel, pero yo soy cautelosa más que nada porque las condiciones de este acuerdo me parecen que es prácticamente una rendición de Hamas. ¿Por qué digo esto? Porque hay unos que piensan que no, que Antes de ir al análisis con respecto a lo que dicen, jamás va a bajar sus armas. ¿Realmente esto puede llegar a ser así? bueno, ese es el punto, creo, porque, a ver, ¿por qué no se...? Porque esta fue la discusión durante estos 2 años, ¿no? Israel se planteó dos objetivos en la guerra. Hmm. Derrotar a Hamas y recuperar a los rehenes. Y a medida que avanzaba la guerra, como que quedó claro que esos objetivos no podían darse en simultáneo, porque no se estaban liberando rehenes por la vía militar, Israel no estaba consiguiendo hacer eso, solamente recuperaba cuerpos, por ejemplo, y la única manera que tenía de recuperar rehenes vivos, o la mayor cantidad de rehenes vivos, era a través de acuerdos de cese al fuego, y la realidad es que logró 2 acuerdos de cese al fuego temporales en los que no se tuvo que comprometer a terminar la guerra, pero jamás a partir de entonces empezó a exigir que, bueno, no son tontos, no iban a aceptar otro o cese al fuego temporal. O sea, si querés a los rehenes que faltan, tenés que comprometerte a terminar la guerra y que nosotros sigamos en el poder. Entonces, era seguir por la vía militar para derrotar a Hamas, arriesgando la vida de los secuestrados, o aceptar un acuerdo con Hamas que los tengan el poder, pero recuperar a los secuestrados. Entonces era una cosa o la otra. Ahora este acuerdo que se está negociando ahora Hmm. implica de alguna manera que Israel consiga los dos objetivos. O sea, porque a ver, Claro. en la primera etapa, Israel recuperaría a todos los secuestrados vivos y a una parte importante, supongamos, de cuerpos, sin tener que comprometerse a terminar la guerra, sin tener que retirarse de Gaza. Se tiene que retirar de una parte nada más, pero sigue controlando casi el 60% de la franja. Entonces, Israel consigue que jamás entregue su última carta, que son los secuestrados, a cambio de prácticamente nada. O sea, a cambio, obviamente,
no le quiero bajar el precio a tener que liberar 2.000 terroristas, ¿no? No, Y no, que además sabemos 250 que es testigos. muy polémico y nos ponemos también, o sea, me pongo en el lugar de los familiares de los muertos que murieron en manos de esos terroristas y me causaría cero gracia, por decirlo de alguna manera, al aire. Obviamente que eso es, a mí me encantaría no tener que hacer eso, pero obviamente en un acuerdo algo vas a tener que ceder, jamás no te va a entregar los rehenes a cambio de absolutamente nada. Entonces, lamentablemente es un precio que hay que pagar, pero respecto de las otras cosas que se habían planteado anteriormente, eh, es bajo, si querés decirlo de alguna manera, insisto, no es bajar el precio de esto, porque para mí es horrible, muchos seguramente vengan acá a Jerusalén Este, lo voy a tener acá al lado, o sea, obviamente que esto es terrible, pero cuando uno veía las cosas que se le exigían a Israel en las negociaciones anteriores, estaba el riesgo de que Israel se tuviera que retirar de todo Gaza, que jamás siguiera en el poder, que tuviera que entregar la frontera con Egipto, o sea, todo el sacrificio de todos los soldados que murieron, más de 400 soldados murieron después del 7 de octubre, o sea, a partir del 27 de octubre, cuando comenzó la operación israelí en la Franja de Gaza, todo eso hubiera sido en vano si Israel se retiraba y jamás seguía en Gaza y podía rearmarse y volver a atacar, o sea, era todo en vano. Entonces, cuando uno piensa todas las cosas que se le exigían a Israel y lo que está logrando en este acuerdo, no es, o sea, es muy favorable, Al pero menos además con respecto a otras situaciones similares. pensemos que Israel recuperaría a los secuestrados, obviamente vamos a hablar si recuperarían, no quiero jugármela porque no les creo nada, pero bueno, vamos a ver. Sí, Recuperaría a los secuestrados y lo que tendría que hacer es retirarse solamente de lo que avanzó desde agosto y liberar prisioneros. Y después, a partir de eso, se comenzaría a negociar la segunda etapa. Y la segunda etapa, que implicaría la retirada de Israel de la franja, es solo si jamás acepta desarmarse. claro. Entonces, en este sentido, cuando uno piensa cuáles eran los dos objetivos de Israel, recuperar a los secuestrados, bien, lo cumplís en la primera fase que ya está prácticamente firmada, y derrotar a Hamas, bueno, lo cumplís con la segunda fase. Entonces, este acuerdo, si se cumpliera en su totalidad, cumpliría los dos objetivos de Israel, e Israel sería una victoria total, si se quiere, pero aún así, yo considero que ya de por sí, si se da solamente la primera fase y jamás nunca acepta desarmarse, también es una victoria en el sentido de que, a ver, conseguí que recuperar a todos los secuestrados sin tener que retirarme de Gaza, y al mismo tiempo, si jamás decide no continuar con la segunda fase y no desarmarse, Israel destina a todas sus tropas en el 60% de Gaza y puede continuar con la guerra, y ahora sin secuestrado, porque ya habrían sido liberados en la primera fase. Entonces, me parece que es un acuerdo muy favorable si se da en estas condiciones para Israel. Y creo que también es una muestra de la importancia de haber continuado, yo esto lo quiero decir, la importancia de haber continuado con la guerra, haber continuado con la presión militar frente a las presiones de no solamente todo el mundo, sino también de parte de Israel, que exigía al gobierno que terminara la guerra, que aceptara cualquier acuerdo con Hamas, que lo más importante era firmar un acuerdo y terminar. Bueno, también se entiende como esa posición, no por ser, o sea, los familiares de los soldados, me imagino que estaban diciendo ahí, escucha, termina esta guerra, o sea, entendemos y somos empáticas, me parece, las dos con ambas posturas. Ahora, con lo que no somos empáticas es qué pasa con todas alrededor del mundo hubo muchísimos entre países y distintas figuras políticas que realmente empujaban por un reconocimiento de Hamas o de Palestina. ¿Y qué implicancias tuvo eso, pensás, a la hora de este acuerdo? O sea, Sí, a ver, primero sí, a ver, obviamente que yo voy a entender que un familiar de un secuestrado quiera firmar un acuerdo el 8 de octubre, o sí, sea, obvio, del yo no 2023. tengo, no tengo nada que discutirle y no tengo nada que cuestionar. No, Lo que sí me parecía es que había algunos sectores de la sociedad israelí que por oposición al primer ministro, porque no les gusta el primer ministro, que también es legítimo que no te guste el primer ministro, exigían, o sea, algunas cosas que a mí me parecían que no eran no buenos iban a para el poder, país en general, más allá del primer ministro. O sea, me claro. parece que en ese sentido el gobierno estuvo acertado en
a soportar la presión y mantener la presión militar contra Hamas, que le permitió llegar a este acuerdo con condiciones más favorables, sumado además el apoyo y el trabajo de Donald Trump, ¿no? Que Sí. también fue un protagonista. Pero respecto del otro, a mí me parece que hubo un elemento muy importante que permitió también llegar a este acuerdo, que es el ataque que hizo Israel en Doha contra el liderazgo de Hamas en Qatar, que fue fallido, o sea, en su objetivo principal, que era eliminar al liderazgo de Hamas, porque no pudo hacerlo, pero sí creo que a partir de eso, a partir de ese ataque, Qatar, que es el que financia a Hamas, el que tiene una influencia desmedida con el grupo, eh, no, se asustaron después de ese ataque. O sea, más allá de que no lograron cumplir su objetivo, Qatar se dio cuenta de que tener la base, la principal base militar estadounidense en Medio Oriente, no era suficiente para salvaguardarlo de un ataque israelí. Qatar se dio cuenta de que no estaba a salvo, que Israel iba a atacar ahí si tenía que hacerlo, y eso, de alguna manera, porque es muy fácil para los países, que es lo mismo que pasa con Irán, es muy fácil para esos regímenes pelear las guerras cuando son totalmente lejanas a su propio territorio. Qatar le es muy fácil apoyar a Hamas, total, ellos viven en lujos en Doha y no tienen ningún problema. Lo mismo el régimen iraní, que pelea a través de otras milicias y nunca tiene la guerra en su territorio. En el momento que vos le llevas la guerra a su territorio, esos regímenes empiezan a tener miedo. Entonces yo creo que en ese sentido Qatar ahí aumentó su presión sobre Hamas y aumentó su interés en decir, bueno, no hay que terminar esta guerra ya mismo, porque si no me van a traer la guerra a mi propio territorio y me van a sacar inversiones, me van a sacar turismo, que es lo que necesita Qatar. Entonces, la realidad es que ahí me parece que la presión de Qatar sobre Hamas aumentó considerablemente, y esto también estuvo reflejado en el hecho de que Qatar incluso exigió que Netanyahu se disculpe por ese bombardeo. Lo hicieron, Trump le pidió que llame por teléfono al emir de Qatar para pedirle perdón. Y Netanyahu lo hizo, está claro que lo hizo porque, bueno, era una condición para que este acuerdo salga y, bueno, hay que hacerlo y se hace. Pero me parece que eso, y además en estos últimos días también apareció que Trump le habría pedido a Qatar que le baje el tono a Al Jazeera, o sea, que Al Jazeera deje de ser tan anti-Israel, tan antioccidental, que ese también tiene que ser un elemento a la hora de llegar a este acuerdo, lo cual obviamente sería algo positivo, ¿no? Porque Al Jazeera es una de las principales cadenas de propaganda en contra de Israel en el mundo. Sí, esto es para todos los que me mandan las notas de Al Jazeera, no sé si a vos también te pasa que muchos me mandan tipo, mirá lo que está haciendo Israel y una nota de Al Jazeera, es para mí lo mismo que me mandes un panfleto de Hamas, es literalmente lo mismo, es un medio que tiene encima versiones distintas con respecto a lo que publica en inglés que lo que publica en árabe y por eso los odiamos más. Sí, pero aparte no solamente eso, es algo que la gente no sabe, no conoce, pero Qatar son muy buenos en lo que hacen, la verdad que yo y digo, Al Jazeera es hoy el estándar en muchos medios alrededor del mundo. digo, El videíto que sube Al Jazeera, que parece hecho 2 minutos así, que una piba que te lo está grabando así nomás, es de lo más profesional que hay. es que yo en ese sentido, o sea, ojalá pudiéramos hacer lo que hacen estos tipos, pero están sentados en plata, ese es lo que hacen, pero son muy buenos en hacer propaganda, lo han hecho muy bien, son muy buenos también en lavarle la cara a su propio país. Qatar va a salir como uno de los principales ganadores. Va a quedar como el mediador, el que consiguió la paz. No me extrañaría, incluso hoy estaba hablando de esto. Yo creo que si esto sale bien, Trump va a conseguir el año que viene el Nobel que tanto quiere, pero estoy segura que también se lo van a dar al emir de Qatar, ¿me entendés? O sea, yo creo que sí, o sea, vieron que siempre van a 3, 4 los que hacen la negociación, yo creo que se lo van a dar. Qatar es uno de Ojalá los que se grandes. lo den a Trump, se lo merece, en mi opinión. Sí, sí, es que claro, ya se lo merecía por los acuerdos de Abraham, pero por los acuerdos de Abraham se lo habrían tenido que dar a Trump, a Netanyahu y al de los Emiratos Árabes, al Sheikh de los Emiratos Árabes. No lo hicieron en su momento, creo que ahora lo van a tener que hacer, pero para mí se lo van a dar también a Qatar, porque ha quedado frente al mundo Qatar como el mediador El que juega que consigue el que los es amigo de acuerdos. todos. Sí, el que está, o sea, sí, lamentablemente es así, y Al Jazeera son las principales, y lo que la gente no sabe de Al Jazeera, porque obviamente Qatar ha sido muy bueno en presentar las cosas de otra forma, es que Al Jazeera es una cadena estatal, o sea, es una cadena del emir. Qatar es una dictadura, es una monarquía autoritaria, y Al Jazeera es la cadena estatal de Qatar, o sea, es como Press TV, como Hispan TV o como RT ruso. O sea, Sí. estamos hablando de la cadena estatal que sigue la línea del emir. O sea, por más que tenga sucursales en todo el mundo y periodistas en todo el mundo, Y se dice lo que comprados quiera. con muchísima plata, nadie paga mejor que Al Jazeera.
O sea, si a vos te paga Al Jazeera, te está pagando Qatar, está pagando el Emir de Qatar. No es como, bueno, yo trabajo para, no sé, la BBC, no es que me está pagando Starmer. O sea, No, si bien es una empresa pública de un Estado democrático, por lo sí, cual no es el régimen el que me está pagando el sueldo. En el caso de Qatar es esto, yo estoy a sueldo, yo trabajo para RT, yo estoy a sueldo de Putin, soy un propagandista de Putin. Al Jazeera es lo mismo, y sin embargo lo han sabido presentar de otra manera, y hoy la gente me encuentro con colegas incluso que pueden reconocer en RT una cadena propagandística y sin embargo consideran Al Jazeera una de los medios más prestigiosos del mundo. Entonces, totalmente. es bastante, y recordemos además que Al Jazeera ha sacado exclusivas, por ejemplo, de Sinwar durante la guerra, y vos decías, ¿cómo tienen esas exclusivas? O tenías al periodista de Al Jazeera grabando con ellos, o tenías contacto directo con Sinwar que te pasaba las filmaciones, o sea, nadie se lo cuestiona, incluso ha habido periodistas de Al Jazeera que tenían secuestrados en la casa, periodistas de Al Sí, Jazeera en casa, sí. entonces, Lo mismo que con los que tenían el material del 7 de octubre. es una cosa que no se explica, que es un poco lo que hablábamos cada vez que Macri sale, ¿no? El expresidente Macri que sale y su amigo Lemir, y vos decís, no quiero asumir mala fe, pero no puedo pensar otra cosa de que no hay guita ahí, porque no puede ser de otra no me entra en la cabeza cómo de pronto el expresidente Macri sale en la televisión a decir que en realidad en Qatar no hay homofobia, que es lo que dijo durante el Mundial, por ejemplo. Sí, Eso es una lavada de no, no, cara, y sí. en realidad son el país pacífico que negocia la paz. No, y lamentablemente es cada vez peor, o sea, hay mucha guita de Qatar en el mundo para hacer este tipo de campañas de elevar su imagen, y creo que esta guerra en ese sentido, insisto, no quiero ser pesimista, el acuerdo es beneficioso para Esperamos que Israel, salga. es beneficioso para Israel, de cumplirse los términos del acuerdo, Israel sería una victoria en la guerra, pero no solamente sería una victoria, uno tiene que pensar también, porque después vamos a pasar al mundo, hablabas del reconocimiento del Estado palestino, todo el antisemitismo que hay, eso es muy fácil caer en el pesimismo, todo eso es muy negativo, sí, es verdad. Pero creo que si pensamos estrictamente militar en este momento, tenemos a Hezbollah derrotado prácticamente, el gobierno libanés está hablando de desarme de Hezbollah, Siria cayó el régimen de Al-Assad gracias al desmantelamiento del Hezbollah y que Rusia está ocupado con Ucrania. Tenemos el nuevo presidente de Siria que más allá de todo lo que podamos discutir, no estamos hablando estrictamente de lo concreto con Israel, está dispuesto, dice estar dispuesto a negociar la paz con Israel. La paz de Israel con Siria sería una cosa absolutamente histórica. O sea, Histórica. estamos hablando de un régimen iraní totalmente golpeado, su programa nuclear totalmente golpeado. Se está hablando de nuevo de ponerle sanciones a Irán, pero además Irán perdió a Hezbollah, perdió Siria, está por perder Gaza. Yemen está muy debilitado los hutíes, Irak están también debilitadas las milicias, entonces todo el anillo de fuego que construyó Irán está casi desmantelado, su programa nuclear muy debilitado, entonces desde el punto de vista militar, Israel está en una posición mucho mejor que la que estaba el 6 de octubre del 2023, porque 2023. ¿quién se podía imaginar eh, hace 2 años que Hezbollah iba a estar totalmente devastado, cuando es un ejército que era mucho más temible que jamás incluso? Entonces, desde el punto de vista militar, yo soy optimista, creo que Israel ha ganado la guerra, y si este acuerdo sale así, y recupera a los secuestrados y consigue el desarme de Hamas, es un cierre, digamos, de broche de oro. Ahora, desde el punto de vista de la Humanitario. narrativa, desde el punto de vista del apoyo internacional a Israel, es una guerra que ha tenido un costo brutal para Israel. No es nuevo, no es que empezó el 7 de octubre el apoyo a Hamas o la idea de que Israel tiene que desaparecer. Todo este antisemitismo ya existía antes, pero creo que la guerra lo ha potenciado, ha permitido No, lo ha que potenciado, la potencia es 10 veces, digamos, es como muchísimo más relevante. Y además, además al costo de la sociedad civil, ¿no? A las familias de los secuestrados, las familias de los muertos el 7 de octubre, las familias de todo eso, el trauma de los soldados que algunos regresan con vida, pero tienen heridas que no se ven, como se habla en la salud mental. O sea, eso a nivel humano es realmente como lo más terrible. sí, obviamente, o sea, el costo de la guerra es muy alto, también es un costo alto, o sea, que no está mal, no hay que ser como Di Loredo, que para expresar simpatía por Gaza, que no está mal, está perfecto, pero digo, no es necesario caer en una demonización o mentir con los números.
Sí, también la situación humanitaria en Gaza es grave y la situación humanitaria en Israel totalmente. también. Estamos hablando de casi 2.000 muertos en Israel, unos 900 y pico de soldados, 400 y pico en Gaza, tenemos los muertos en Líbano, en los otros frentes, y los mismos en el 7 de octubre, que fueron más de 300. Tenemos obviamente todos los civiles que han sido asesinados, no solamente el 7, sino con los misiles de Irán, Sí, la destrucción de infraestructura del norte, del sur, de los misiles de Irán. Tenemos obviamente a una sociedad que tenemos la familia de los secuestrados que ya salieron de cautiverio, las familias de los soldados, las viudas de los soldados, porque estamos hablando de más de 900 hombres, muchos de ellos casados con hijos que dejan viudas y chicos sin padre. Entonces tenemos un costo enorme y un costo económico además muy grande para Israel, enorme. ¿no? Lógicamente. Y después Claudia, la situación Claudia, mi humanitaria. amiga, que le mando un beso grande, quiere que hables acerca de qué va a pasar con Judea y Samaria. ¿Hay menos peligro? Bueno, yo creo que el tema de Cisjordania es el tema de por qué no se podía permitir que jamás siguiera en Gaza. O sea, que no se podía aceptar, obviamente muchas otras razones también, pero si uno aceptaba un acuerdo, por ejemplo, y supongamos que Israel aceptaba un acuerdo de liberar a los rehenes a cambio de que retirarse y que jamás siguiera en Gaza, eso iba a ser una victoria para Hamas, una victoria Sí, militar de Hamas que después de lo que hizo y después de la guerra conseguía seguir en Gaza, o sea, había derrotado a Israel, eso hubiera sido básicamente. Hamas ya hoy es sumamente popular en Cisjordania, es más popular en Cisjordania que en Gaza, incluso antes de la guerra. O sea, si no se iba a elecciones en Cisjordania es porque se sabe que gana Hamas. Entonces, si además la guerra terminaba con una victoria de Hamas en ese sentido, la popularidad del grupo iba a ser mucho más alta. Y obviamente el grupo, el siguiente paso, ¿cuál iba a ser? O sea, Hamas iba a quedar con, ¿cuál iba a ser el siguiente paso? Poder tomar también el control de Cisjordania. Entonces, sí. parece que es Que fundamental. además la gente que vive ahí no pagó el costo de la guerra de la misma manera que en Gaza, entonces no les tienen tanta bronca. Y obviamente, incluso en los últimos días Israel hizo en unas operaciones, encontró cohetes, o sea, terroristas palestinos que en Cisjordania estaban fabricando cohetes, o sea, que sería algo inédito que te tiraran un cohete de Cisjordania, nunca ocurrió, o sea, que son las cosas por las que no puedes permitir, obviamente, que jamás esté en Cisjordania. Jamás en Cisjordania es que te tiren cohetes acá en la otra cuadra, porque Cisjordania es Sí, acá a la vuelta, no es sí, no, no. cuando vas a los kibutzim del sur y ves que Gaza está a 3 cuadras, 4 cuadras, o sea, acá es lo mismo, Cisjordania está en el medio, o sea, yo cuando voy a la facultad paso por Jerusalén Este y al lado tenés Cisjordania, entonces es como, viste, a veces cuando hablan de afuera de las cosas es como si las cosas no se dan cuenta lo cerca que está todo y lo peligroso que es, que vos digas, bueno, listo, me retiro, viste que te hablan, basta de ocupación en Cisjordania, Sí, no me sí. puedo retirar de ahí sin una garantía de algo, porque si me No, retiro de ahí tengo a Hamas a la vuelta de la Knesset, o sí, sea, sí, es absurdo. sí, Entonces, sí creo que obviamente una vez finalizada el conflicto, y vamos a seguir suponiendo que esto sale bien, tenemos un desarme de Hamas con cautela, yo a todo esto sí, le con pongo cautela. cautela, hay que, obviamente el siguiente cosa que Israel se tiene que ocupar es, bueno, es este tipo de problemas y este tipo de riesgo que va a tener en Cisjordania, y obviamente lo que se va a tener que ocupar es el problema general, que es cómo se resuelve el conflicto con los palestinos. O sea, porque obviamente derrotar a Hamas, derrotar a la organización en Gaza, no pone fin al conflicto con los palestinos. Seguimos No, teniendo, tanto en Gaza como en Cisjordania, 4 millones y medio de personas que son hostiles, que no es una población que Israel tiene que controlar. No sé qué es lo que va a pasar en Gaza, si van a venir a fuerza internacional, qué es lo que quieren hacer en Gaza, si, dicen que Arabia Saudita quiere poner plata, no sé qué es lo que van a hacer. Obviamente tiene que ser algo que a Israel le garantice su seguridad, que ahí no va a haber otra vez jamás. no, Eso es importante en el sentido de que empieza a haber intereses, por ejemplo, si empieza a invertir plata Arabia Saudita, Estados Unidos, va a haber intereses de terceros países de que ahí no gobierna una organización terrorista porque van a poner en peligro sus inversiones y su plata. Entonces, eso en sí puede ser positivo. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa. ¿Eso va a ser un Estado palestino? ¿Es Gaza o qué es lo que va a ser un protectorado extranjero? Eso no lo tengo claro y eso es una cosa que, obviamente, una cosa a la vez, ¿no? Hoy lo que me claro. interesa es secuestrados y que terminar con Hamas. Fin. Y que eso sea la victoria de Israel en la guerra y poder empezar, que la sociedad israelí pueda empezar a sanar, que todo, y también la sociedad palestina en Gaza. Y después, bueno, ver qué es lo que, qué acuerdo se puede llegar
con los palestinos, o sea, qué es lo que se puede hacer. Yo creo que después de lo que pasó, después del 7 de octubre, lo voy a decir, muchos países europeos, Pedro Sánchez a la cabeza, han decidido que tenían que reconocer un Estado palestino, ¿no? Creo que unos 10 países desde el 7 de octubre hasta hoy han reconocido el Estado palestino y antes no lo hacían. Creo que eso es un error, y no digo que es un error porque los palestinos no merezcan tener su Estado. No, Digo que no, es un no. error porque después del 7 de octubre El timing es muy malo. el tema es como un premio, o sea, entonces, claro, la manera de conseguir tu Estado es esto, ¿no? Y entrar a otro, invadir al otro país, secuestrar bebés, asesinar, violar, o sea, y el premio es, a ver, jamás mismo lo reconoce como un premio y una Como una victoria victoria enorme. Para ellos es... democrático. Entonces, y lamentablemente, después de lo que pasó el 7 de octubre, no creo que este sea el momento de dar un Estado a los palestinos. Lo cual no significa que no tengan que tener su Estado, pero me parece que tiene que haber una garantía, tiene que haber un tiempo prudente en el que se asegure un desarme, en el que se asegure una desradicalización, porque, y esto también hay que decirlo, y no significa demonizar, no estoy diciendo que no me gusta que la gente que tiene ese discurso de no hay inocentes en Gaza, no es cierto, eso es una barbaridad, pero sí es cierto que hay una importante cantidad de la población palestina que apoya Hamás. No me acuerdo hace cuántos meses salió una encuesta que el 75% de la población de Gaza y Cisjordania apoyaba el 7 de octubre. Entonces, tenés un problema de radicalización, tenés un Sí. problema Y en la sociedad. especialmente en la gente joven. Justo hoy a la mañana me desperté viendo un reel de Eli Sharabi, que estuvo secuestrado durante un montón de tiempo, que le mataron a la mujer y a sus hijos, y es de los pocos secuestrados que habla árabe. Entonces contaba mucho de su vínculo, parece que está en su libro que no leí, pero me encantaría. Contaba mucho acerca de hablar con sus propios secuestradores, con los que tuvo más de un año, no me acuerdo cuánto, un año y medio, ¿no? Estuvo. Y contaba que los grandes, o sea, los que tienen más o menos 50 años, este era su análisis, habían tenido cierto vínculo con Israel, entonces tenían un poco más de clara una situación de posible convivencia, pero los jóvenes que estuvieron en el sistema escolar de Hamás durante casi toda su vida, porque un pibe que hoy tiene 20 años fue al colegio únicamente bajo Hamás, digamos, tienen una visión de lo que es el israelí totalmente distorsionada, pensando que todos los israelíes los quieren matar todo el tiempo, viven con una especie de terrible miedo. Esto es una vez escuché algo parecido del hospital Adasa, que contaba la gente del hospital, que a veces llegan gente de Gaza al hospital con muchísimo miedo, pensando que todos los van a querer matar y están ahí para salvarles la vida por distintas razones, algunos porque son terroristas y los necesitan con vida para hablarles, y otros porque simplemente, bueno, antes del 7 de octubre era muy común que vayan a recibir tratamiento médico a los hospitales de Israel. Y llegan con miedo de pensar que el anestesista los va a matar. Sí, y no es solamente un problema de los jóvenes y un problema de radicalización, y no es que han estado tipo con el sistema escolar de Hamas, sino que en general es el sistema escolar palestino, porque el problema también es la UNRWA, o sea, Sí, tenemos una organización de Naciones Unidas con empleados que participaron de la masacre, con profesores que enseñan cualquier cosa, y eso no es solamente en Gaza, en Cisjordania está la UNRWA también, o sea, es la misma organización, y cuando vemos también que en Cisjordania, que no gobierna jamás, tenemos la misma ideología, o sea, tenemos gente que apoya el 7 de octubre, ahí te das cuenta que es un problema en general del liderazgo palestino, de la sociedad palestina, pero también de las organizaciones internacionales internacional. que dicen estar para apoyar a los palestinos y lo único que han hecho es fomentar el conflicto. Yo creo que también ha llegado un punto que esas organizaciones viven del conflicto. La UNRWA vive, si termina el conflicto, ¿de qué viven los que trabajan en la UNRWA? Que es una organización que además tiene una bestialidad de empleados. O sea, está lleno de ñoquis de la UNRWA, por decirlo de alguna manera, que viven del conflicto. Entonces, a ellos no les sirve la paz. No, A ellos les sirve seguir en esto porque eso es lo que les da plata, lo que le da donaciones. O sea, imagínate que la UNRWA pone la foto de un niño palestino sufriendo y con eso consigue donaciones y consigue plata. Y entonces tenés que también sacar a todos estos actores que no tienen ningún interés en llegar a la paz, en llegar a un acuerdo, y al contrario, tienen intereses en fomentar el radicalismo porque ellos mismos están radicalizados. Lo hemos sí, visto desde el 7 de octubre. A veces la gente en Occidente está más radicalizada que los propios palestinos que viven en Gaza. O sea, sí. vos ves
miramos los eventos del 7 de octubre, hace, no sé, 2 días que teníamos celebraciones en todo Occidente, en Nueva York, eventos con la bandera de Hamás, gente gritando por los mártires, o sea, ni acá, ni los árabes de acá hacen esas cosas, o sea, no, No, por eso te digo, o sea, hay muchos actores, como es Irán también, que pone plata en eso, pues fomenta la radicalización, o Qatar, o sea, hay muchos actores que a veces no son ni los palestinos mismos, que están muy interesados en que el conflicto siga y en seguir radicalizando a la población palestina y en seguirles diciendo, no, tienen que seguir peleando, tienen que seguirse matando, nunca tienen que aceptar nada que no sea todo el territorio, porque les sirve a ellos, pero ahora les sirve a los palestinos, claramente no, o sea, no. ¿cuál es el resultado que han obtenido? O sea, no tiene un Estado, Gaza está destruida, entonces me parece que hay muchas cosas que hay que hacer antes de poder decir, bueno, listo, acá hay un Estado palestino. No porque no se lo merezcan, o sea, claramente No. que lo merecen, pero me parece que ahora no están las garantías. O sea, creo que, te digo, antes del 7 de octubre yo te decía, sí, firmemos ahora la paz. Hoy, después de lo que pasó, te digo, no, mirá, la verdad que hasta que no haya cierta garantía de desradicalización de la población, una garantía de que a los 2 días no va a tomar el poder jamás, nosotros nos retiramos de Gaza. Y les dimos todo, les dimos el territorio, les dimos las fronteras, les dimos todo, les dejamos todos los recursos económicos de los poblados judíos que había ahí, se los dejamos todo. Y jamás tomó al año el poder de la Y Franja ahí de se Gaza quedaron. y nos declaró la guerra una y otra vez y pasó Sí, todo lo que pasó. Entonces, me parece que hay que aprender de esos errores. Me sí. parece que Desarmar la maquinaria va a ser muy difícil. Retirarnos ya probamos. Eh, ¿Y cuál es el próximo paso? Queda como por verse, ¿no? sí, creo que ahí tienen que jugar un papel muy importante los países árabes moderados, que bueno, hemos visto que que ahí también me fue bastante curioso y ahí es cuando uno se da cuenta también que los analistas que tenemos muchas veces no saben nada de lo que están hablando. Recordemos que estuvimos, no sé, 2, 3 días hablando de lo aislado que estaba Israel porque Netanyahu dio un discurso en la ONU y se levantaron la delegación creo que de 77 países, y que ya está, era el fin de Israel, y al otro día estaba Trump anunciando un acuerdo apoyado por Qatar, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, o sea, y creo que algunos países, creo que Indonesia lo apoyó, que es el país con mayor población musulmana del mundo. Entonces, vemos cómo, que no significa que Israel no esté aislado diplomáticamente, porque esta guerra lo ha aislado bastante diplomáticamente, pero lo que voy es, hay que esperar un poco y creo que el rol de los países árabes moderados va a ser clave para poder lograr una desradicalización del territorio. Hay países, Arabia Saudita, los Emiratos, que están interesados en que la región prospere porque son países que tienen una visión de futuro, una visión más allá de que sus regímenes sean cuestionables. No estoy diciendo que Arabia Saudita y los Emiratos pero son regímenes que piensan, que tienen otra mentalidad, ¿no? Sí, Piensan quieren a futuro, desarrollarse. desarrollo tecnológico, o sea, que se han ido abriendo un poquito en los últimos años y necesitan que la región prospere y están cansados de que Medio Oriente esté asociado con la guerra y el terrorismo y quieren otra región y quieren terminar este conflicto. Y creo que su papel va a ser clave, porque obviamente los palestinos no van a confiar en Israel o en Estados Unidos, o sea, van a confiar mucho más en otros árabes. Por eso creo que el rol de los países árabes moderados va a ser fundamental para Sí. poder lograr esta desradicalización de la sociedad palestina. Y bueno, o sea, creo que obviamente, insisto, eso ya es una discusión a futuro. Hoy creo que lo más importante es poder ver que se va a firmar esta primera fase, que poder ver que el lunes o el martes salgan los secuestrados vivos, y veremos qué pasa en una segunda fase, si está el desarme de Hamás, no está el desarme de Hamás. Esperemos que sí, porque si no está el desarme de Hamás seguiría la guerra y son más vidas de soldados arriesgadas. Más Pero vidas de palestinos también. claramente, claramente, otra vez, porque aparte Israel ahora se retiraría de algunos sectores de la ciudad de Gaza, entonces seguramente a palestinos vuelvan y otra vez haya que evacuarlos, y eso obviamente, eh, nada, o sea, me parece que son temas delicados, que yo mencionaba al pasar también lo de Loredo, No lo, que no está mal hablar de estas cosas, porque también es cierto que hay algunas personas que tienen el discurso, no, viste, en Gaza no hay inocentes, o es mentira, que hay hambruna, no, están no, todos, no están todos nosotras. bárbaros. A veces gente habla con esa,
yo entiendo que frente a todas las barbaridades que nos dicen, hay gente que responda de manera defensiva diciendo todo lo contrario, no, pero es cierto que la situación en Gaza es delicada. O sea, hay gente que hace 2 años por ahí está viviendo en carpas, que su casa fue destruida, que está siendo desplazada constantemente, porque que también esto vale decirlo. O sea, esto es un conflicto donde la población civil tiene que quedar en medio de los combates porque Egipto no permite que pasen. O sea, es como si la población civil en Ucrania estuvieran todos en Mariupol y nadie les permitiera que evacúen y estén ahí en medio de los bombardeos de Putin. Como para explicarlo más claramente, Gaza tiene otra frontera y donde claramente no los dejan pasar por ahí. Lo mismo cualquiera que haya estado en el sur de Israel sabe que desde el sur de Israel se escuchan los bombazos. No nos cuesta empatizar con el sufrimiento palestino. No nos... no, ojalá que termine lo antes posible. Y te iba a apuntar algo más y me lo olvidé, pero creo que estamos para cerrar, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, Hag Sameach. Hag Y, Sameach, con cautela, pero con mucha esperanza también. Ojalá sí, que por veamos a los favor, secuestrados de vuelta en Israel y a esta guerra que termine lo antes posible, no por que se termine la pesadilla y que podamos tener paz, que tanto podamos tener nosotros paz. como los vecinos. Bueno, Hag Sameach, Sukkot Sameach, y que ojalá que nos volvamos a encontrar en uno de estos vivos, pero con buenas noticias. Muy bien. Gracias, Chao, Oli. te quiero. Gracias a vos. Igual. Besos.